Muy, pero muy buenas noches para todos. Hemos estado juiciosos en la lectura del Evangelio de Juan juntos, renovando nuestro entendimiento. Y allí en el capítulo 14 vimos que el Señor Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque así podré enviarles el Espíritu Santo. Y también iré a prepararles moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Después de mirar algunos pasajes a los cuales el Espíritu Santo nos llevó, en el libro de Apocalipsis, en Ezequiel, ahora estamos mirando algo en Efesios, para poder seguir con nuestra lectura juiciosa en Juan capítulo 14. Y era lo referente a si los gentiles tenemos igual posicionamiento que los judíos en el trato que Dios ha decidido, el Padre, darle a la humanidad a través de Cristo Jesús, por, desde luego, la convicción que el Espíritu Santo trae sobre los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, miramos el capítulo 3 de la carta a los Efesios y avanzamos en algunos versículos que quiero solo leer esta noche. Por esta causa, dice el capítulo 3, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de la tierra, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, ¿por qué dobla el apóstol Pablo su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Él dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora Pablo entra a pedir para los gentiles y para todo aquel que quiera creer en Cristo Jesús desde luego, que haya un conocimiento más elevado de lo que el Padre ha revelado en Cristo Jesús para la humanidad. Y ese os dé es conforme a las riquezas de la gloria de Dios, no la nuestra. Recordemos cosas que ya hemos visto, que Dios es el que inicia la relación con nosotros. Gracias a Dios es que Él continúa la relación con nosotros. Y gracias a Dios es que se lleva a feliz término esa relación que Dios ha iniciado con la humanidad. Pablo acá reconoce y nos recuerda que todo en este caminar es por la provisión misericordiosa de Dios. Entonces, de acuerdo a esas riquezas en gloria, Pablo le pide al Padre
que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Efesios, usted podrá leer que Pablo hace también una oración. En esa oración, él pide que la humanidad le resplandezca la luz del Evangelio, pero en esta del capítulo 3, él está pidiendo que a los que les ha resplandecido la luz del Evangelio se profundicen en la persona y en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, cuando él dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el asunto entonces es de profundidad, como la que nos hablaba ya en el río de Ezequiel, que Ezequiel empezó y el agua le llegaba a las rodillas, después a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura y después a los lomos y ya tuvo que salir nadando. Ahora, esta es una acción, digámoslo así, que es de doble sentido, porque nos adentra en el conocimiento de Dios y nos hace involucrarnos en la actividad misma de Dios. Cuando Pablo habla en el hombre interior por su espíritu, nos está recordando entonces que en segundo lugar nosotros debemos madurar como seres humanos espirituales. No nos podemos quedar como seres humanos, niños espirituales, sino que debemos avanzar en la madurez espiritual. Y eso solo puede ser dado por el Espíritu Santo de Dios, porque este caminar no es para caminarlo en nuestras fuerzas o en nuestro intelecto, para nada. Pero no se queda ahí en ese conocimiento y en ese bagaje de la persona de Dios como un fin en sí mismo, aunque es grandioso, sino que eso se hace para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Es decir, que ya no sea un visitante la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que sea su lugar de residencia, un lugar permanente para que Cristo en nosotros, por la acción del Espíritu Santo, pueda habitar en nosotros y nosotros podamos habitar en Dios por el Espíritu Santo. Entonces ya estamos acá ante una oración que el apóstol hace para que Cristo no sea un huésped que busca alojamiento, sino que sea un Señor, un amo que vive en su casa. Y todo se hace por la fe, porque recuerden que la fe es un don que se recibe, la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe nos es dada por el Espíritu Santo para poder ver. ¿Recuerdan aquello? El que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar. Y ha decidido habitar en nuestros corazones, recordándonos que nosotros somos la morada de Dios. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en los corazones de los seres humanos que en Cristo Jesús han creído, en la iglesia misma, como colectivo y como miembros de ese cuerpo llamado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La Escritura entonces nos está animando a que nos arraiguemos, porque a continuación él dice, a fin de que, miren que esto es un llegar para seguir avanzando, para seguir avanzando, para seguir avanzando, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando habla de arraigarnos y cimentarnos, es un hecho que ya está terminado en la persona de Cristo Jesús, como vimos en la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. El amor de Dios ya ha sido entregado todo en Cristo Jesús, su ágape. Pero ese amor no es estático, porque vamos en continuo crecimiento de ese conocimiento de la persona de Dios a través de la persona de Cristo Jesús por el obrar del Espíritu Santo. Entonces, así como un árbol es debidamente arraigado, hay que seguirlo cuidando pues para que dé frutos de una manera constante y no una sola vez, sino que sea vez tras vez que haya frutos, que Dios pueda hallar fruto en nosotros cada vez que extienda la mano y no encuentre solo hojas. O también como un edificio que está bien cimentado y las personas que construyen sobre esos cimientos pueden hacerlo de manera confiada y segura. El fundamento es Cristo. Lo que construyamos también debe ser cimentado de una manera correcta. El ágape
Entonces nos muestra aquí el apóstol Pablo que esa es la relación de Dios con la humanidad. De tal manera agapó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito. Nos da el amor entonces como la ley del amor, la ley del Espíritu. Vuelvo y hago énfasis. No es que sea un sentimiento intermitente, no, sino que es un fruto que Dios produce en nosotros por su mismo accionar en la persona del Espíritu Santo. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice el apóstol, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Me habla de poder tener la fuerza de comprender. ¿De comprender qué? Todos los asuntos de la deidad. Asuntos que no se conocen por mi esfuerzo intelectual o por mi capacidad humana, sino por la revelación. Me habla de plena capacidad. Nuevamente, Dios, su propósito es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como va a decirlo luego en el capítulo 4 de Efesios cuando repaséis. Entonces, ese ser plenamente capaces es como cuando un ser humano empieza desde recién nacido, pasa por las etapas de niño, va por la adolescencia, llega a joven y después es un adulto con plenas capacidades. Para que ya no seamos niños arrastrados de acá para allá por cualquier viento, sea de doctrina o de situaciones en la vida. Pero esa plena capacidad es para comprender. Entonces nosotros necesitamos, obviamente, entender que sin el Espíritu Santo no podemos tener esta clase de experiencia. Ya lo dijo de otra manera el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Él dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha podido concebir lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, nos los ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu escudriña todo, hasta lo más íntimo de Dios. Entonces, el apóstol está orando para que haya una plena capacidad en nosotros que hemos creído, sean gentiles o judíos, como personas pertenecientes al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Él no quiere una cantidad de niños párvulos correteando por los pasillos del cuerpo de Cristo, yendo de acá para allá y siendo como una veleta. No, plenamente capaces. Eso sí, me llama a un colectivo, porque dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Lo que a nosotros como individuo nos es alejado o imposible de comprender en toda su extensión y profundidad, Pablo me está diciendo que como cuerpo, como hermanos unidos, sí lo podemos suplir y entonces en cuerpo sí podemos alcanzar con todos los santos ese pleno comprender, esa plena capacidad. Así que de manera solitaria está garantizado que esta comprensión no se alcanza. Aislados no se logra nada en el cuerpo de Cristo, absolutamente nada. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. En primer lugar, Pablo quiere transmitirnos con estas dimensiones a las cuales se va a referir, que el conocimiento de Dios en la persona de Cristo Jesús es un conocimiento y un comprender del amor, del ágape del Padre, que sin embargo va más allá de todo límite humano. Pablo esto es lo que quiere enseñarnos, por eso ora. Imagínate que él ni siquiera recurre a convencernos, sino que esboza la tesis, pero a la vez se postra pidiéndole a Dios de que Él sea el que nos abra el entendimiento para poder comprender estas cosas que en Dios son sublimes. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, así como en el río de Ezequiel, ¿recuerdas? La longitud, así como en el río de Ezequiel, ¿recuerdas? La profundidad, así como en Apocalipsis, cuando vemos que esta ciudad es tan alta, tan ancha, tan larga, y la altura,
Ahora, no es un llenarme nuevamente de un conocimiento vasto de Dios y decir, uy, todo lo que sé ahora de Dios y todo lo que sabemos juntos como hermanos. Hemos logrado el propósito al cual Pablo se refiere cuando se arrodilla ante Dios y le ora. No, eso no se queda ahí. Luego de tener esa comprensión de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, Pablo me dice, ¿para qué? Y de conocer el amor de Cristo. En 1 Corintios capítulo 13, ya visto, Pablo nos da un esbozo de lo que es el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús, revelado por el Espíritu Santo que es Dios. Entonces me dice que ese conocimiento en el amor de Cristo o del amor de Cristo y de conocer el amor de Cristo, como dice el texto, es un conocimiento que excede a todo conocimiento. En fin, podemos sumergirnos, ir a la profundidad, avanzar e ir a la lejanía, ir hacia la otra dirección y meternos en su anchura, pero no será plenamente conocido por el ser humano, créanmelo, ni en esta vida ni en la otra, porque es que el asunto de Dios y su persona es más grande que el mismo conocimiento al cual hace referencia aquí el apóstol Pablo. Él solo lo está esbozando y él tampoco está diciendo que es que él lo tiene. Recuerden que él nos dice a cada momento que está en pos de eso. Pero eso sí, a pesar de esa inmensidad, sí nos es posible experimentar su bondad al permitirnos Dios intentar este conocimiento que es más alto que cualquier conocimiento al que un ser humano pueda aspirar. Entonces, esto que excede a todo conocimiento es a lo que Pablo está invitándome a orar también, porque no se trata solo de la oración de Pablo allí y esperar a que Dios se la responda como lo ha estado haciendo seguramente, sino que yo también puedo doblar mis rodillas ante Dios para decirle que me permita eso. Y entonces Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, de todo lo que el Padre me ha comunicado en Cristo Jesús y me ha entregado en Él. De toda esa plenitud que Dios ha puesto a nuestra disposición como iglesia. Ahora, supongamos que fuésemos capaces de recibir y abordar todo ese conocimiento y esa plenitud de la que el apóstol habla en esta forma finita que tenemos. No, yo creo que estallamos. Es como meter cientos de galones de líquido en un lugar donde no caben. Ese recipiente explota sencillamente. Eso es lo que Pablo quiere, que explotemos, que nos demos completamente al conocimiento de la persona de Dios, así de sencillo, que nos demos completamente al conocimiento del amor de Dios en Cristo Jesús, que seamos llenos, que realmente nos podamos embelezar de su grandeza, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuevamente me va a recordar que no es en mis fuerzas, es que es imposible, en mis fuerzas no se puede. Entonces, ahora Pablo en su oración, que es una oración que no es pretenciosa, que no está pidiendo cosas superfluas para aquellos destinatarios o beneficiarios de lo que él ora. Entonces él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Pablo acá me enseña a quién está dirigida la oración. Dios no le está pidiendo algo ilimitado a alguien limitado. Dios no le está pidiendo algo infinito a alguien finito. Dios no le está pidiendo a alguien mortal cosas de la inmortalidad. Pablo no le está pidiendo a alguien limitado y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que no está limitado por nada, por nadie, el que hace y punto. A ese es el que él dirige la oración para hacer todas las cosas. Entiéndame, todas. ¿Cómo? Más allá de cualquier esperanza
o imaginación humana. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, a quien yo estoy orando, ante quien doblo mis rodillas para que seáis llenos de todo esto, según el poder que actúa en nosotros. Ahora Pablo me dice que nosotros en sí mismos no somos la medida de Dios, nosotros somos seres finitos, contemplados por la bondad del Padre. Nosotros no somos la finalidad plena de Dios. La finalidad plena de Dios es Cristo, que es Dios, revelada por el Espíritu Santo, que es Dios, entregada por el Padre Celestial, que es Dios. Él mismo es su medida y me está invitando a participar de eso. Entonces, ahora entiendo o entendemos, creemos entender que por eso necesitamos ser eternos, pues para ver algo más de lo poco que ahora finitamente estamos viendo en esta forma temporal de vida que ahora tenemos. Y aún en la eternidad me atrevería a decir que nos vamos a quedar cortos en esta respuesta a la oración que seguramente el Padre va a atender del apóstol Pablo y va a atendernos a nosotros para que nos centremos en Él, según el poder que actúa en nosotros. Y esta oración lleva a Pablo a algo tremendo, y es que yo creo que él se detuvo y dice, wow, ¿qué es esto tan tremendo que ahora estamos contemplando en la persona de Dios? Pero ¿qué es esto tan grande, inclusive por lo cual el Espíritu Santo me está guiando a orar? Pero ¿qué es esto tan enorme, tan allá, como tan tremendo para uno asimilarlo así como así? Entonces por eso Pablo dice, él tiene que hacer un alto y lanzarse en adoración y en reconocimiento. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. La gloria en todo es para Dios y en todo es de Dios. No se nos puede siquiera ocurrir empezar a arañar un poquito de esa gloria. Pues una persona por la cual se reciba la respuesta de esta oración que Pablo haga y Dios deposite en esa persona la revelación que Pablo está pidiendo, pues sería ridículo pensar siquiera que a otra o a otro le puede dar la gloria. Y está circunscrita porque dice en la iglesia. A Dios le plació que su gloria sea revelada en la iglesia, en la persona de Cristo Jesús para la iglesia y de la iglesia para Él. Esas son las cosas de Dios. Y tiene que ser en Cristo Jesús, porque esta unión de Cristo y la iglesia que Dios provoca el Padre por el Espíritu Santo es sencillamente maravillosa. Nadie más puede entender el asomo de esta gloria que aquellos que a la iglesia han sido incorporadas e incorporados, porque no podemos quedarnos como niños. Nuevamente insisto en que repasemos el capítulo 4 a nivel personal y nos demos cuenta que Pablo también dice que los ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, han sido dadas para avanzar a los creyentes en el conocimiento, para que ya no sean niños fluctuantes, sino que sean personas maduras en esta situación de Dios con los hombres. Por eso dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es decir, por siempre jamás. Siempre la gloria. Cuando tú y yo leemos juiciosamente los 22 capítulos de Apocalipsis, vemos cómo termina el asunto. El asunto va más allá de pasar por esas persecuciones, esas tribulaciones, cómo se rompen los sellos, cómo suenan las trompetas, cómo se derraman las copas, cómo es puesto cada uno en su lugar. Es en sí lo que Dios quiere, que la gloria sea la gloria de Él y para Él, y que con entendimiento entonces la cantemos y la publiquemos. No porque la tenga porque nosotros se la damos, sino que la reconocemos que siempre la ha tenido, la tiene y la tendrá, porque por todas las edades de Él es la gloria. Y recalca diciendo, por los siglos de los siglos. Amén.
por siempre para jamás, por los siglos de los siglos. Es decir, siempre, 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 siempre hacia adelante. Miremos y verá que toda la Escritura está plagada de ese anhelo de la gloria a Dios, reconocida por los hombres, no para que la tenga, sino reconocida para que nos maravillemos en ella. Entonces, el buen apóstol me dice todo en un momento en el cual él anhela y pretende que haya más seres humanos en todas las generaciones que entiendan por qué él dobla la rodilla. Mira cómo se oye leído de seguido. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él, entonces, Pablo se llena la boca diciendo, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Me está hablando de la eternidad para allá, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Freddy, recuérdeme por qué es que estamos viendo esto. Fácil. Porque cuando llegamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice varias cosas, entre ellas que nos iba a preparar moradas. A los discípulos se los dice hace 2000 años y a nosotros por extensión, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, y Él quiere, el Señor Jesús, que donde Él esté, todos nosotros estemos con Él. Entonces nos fuimos para Apocalipsis 21 y 22, que es lo que estamos viendo ahora, y miramos dónde están esas moradas, de qué se tratan esas moradas, de qué están hechas esas moradas. Entonces vimos la Nueva Jerusalén. Allí nos encontramos con el río que se habla de Ezequiel. Y entonces nos fuimos a Ezequiel y mirando a Ezequiel hablamos de que le llegaba a los tobillos el agua, le llegaba a las rodillas el agua, le llegaba a la cintura el agua, le llegaba a los lomos y terminó nadando. Y ahora aquí lo referimos a que Pablo dice acerca de las dimensiones del conocimiento en el cual Dios quiere que seamos inmersos y que por eso Él ora, que nos sea a nosotros revelada tal situación. También estuvimos por allá mirando que Dios es el que tiene pleno control de la situación, porque fuimos al capítulo 6 de Apocalipsis y miramos lo de los sellos y todas estas situaciones para aclarar un poco la situación histórica que estamos viviendo como seres humanos todo el planeta. La gran mayoría de los países tiene a sus habitantes confinados, para quienes vayan a escuchar esto en el futuro, en sus casas porque hay una pandemia que un virus está atacando a la humanidad y estamos mirando a ver cómo salimos de eso. Pero entonces después nos pusimos a pensar si sería que solo para los judíos, porque el lenguaje de Apocalipsis y del mismo Evangelio de Juan es muy judío, muy del pueblo de Israel. Y entonces nos dijimos nosotros, pues somos gentiles, estaremos en la misma posición o no de lo que allí en las Sagradas Escrituras se le entrega a través de Cristo Jesús a las personas que en Él crean. Y entonces nos fuimos para este capítulo 3 de Efesios, que ya habíamos visto hace algunos años, para poder entender todas estas situaciones y avanzar en ellas. Y por eso estamos acá.
porque la palabra de Dios no está circunscrita o está presa y la palabra de Dios no está en cuarentena. Dios ha enviado su palabra para sanarnos y librarnos de nuestra ruina. Y Dios ha enviado su palabra para que en esta generación nosotros también vivamos en la libertad de la persona de Cristo Jesús. Oro entonces, como el apóstol nos deja, si alguna vez no sabes qué orar o te cansas de pedir añadiduras, entonces te puedes postrar y, como el apóstol, decir: Padre, ahora quiero doblar mis rodillas ante ti, ante nuestro Señor Jesucristo que está a tu diestra, por el Espíritu Santo que me habita, para que tú que habitas en los cielos y nada se mueve en ellos, y nada se mueve en la tierra ni debajo de la tierra sin tu poder, nos des, conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu, para que de verdad habite Cristo por la fe en nuestros corazones y seamos arraigados y cimentados en amor, para tener plena capacidad de comprender con todos los demás cristianos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ese amor que en Cristo Jesús has colocado, que definitivamente excede a todo conocimiento. Me estás invitando a conocer el amor, yo te ruego que me permitas conocerlo y poder ser lleno entonces de toda tu plenitud. Y esto te lo pido a ti, amado Padre, porque eres el único que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá y de manera más abundante de lo que como seres humanos nosotros podemos pedir o entender, para por lo menos poder contemplar qué es esta clase de poder que actúa en nosotros. Y entonces podamos terminar como Pablo termina su oración, dándole toda la gloria a Él, ya que somos parte de su iglesia en Cristo Jesús, y esa gloria te la estaremos entregando por todas las edades y por todos los siglos. Amén y amén. Les bendigo allá en sus hogares y que Dios nos permita degustar las Sagradas Escrituras que nos han sido dejadas por el Espíritu Santo para guiarnos en este caminar. Un gran abrazo.